Le digo, si bien no estamos en ningún momento, ni voy a enfatizar en esta enseñanza de desechar completa y totalmente a nuestra familia natural, pero Dios nos habla algo con respecto a nuestra familia espiritual. ¿Sí sabe eso? Que somos los que estamos aquí, somos una familia espiritual. ¿Somos qué? ¿Cómo? Hermanos, ¿verdad? Si nos decimos así, oye hermano, ¿sí o no? Pero a veces se vuelve más, pues una cotidianidad, ¿verdad? Ah, sí, el hermano tal, ¿no? Y luego peor, no, ay, el hermano tal me cae mal. Ah, no tiene congruencia eso que está diciendo. Sí, piénselo, el hermanito Pepe me cae pero bien mal, no lo soporto. Entonces usted está usando ese adjetivo sin entendimiento. La semana pasada, si bien recuerda que empezábamos el capítulo 12 de la carta a los Romanos que hemos estado estudiando, dábamos una primicia muy importante. ¿Sí recuerdan esa primicia que dimos? Ay, ¿cuál primicia? Estamos aquí en ¿qué? ¿Eres parte de la iglesia, de una iglesia, o asistes a una iglesia? Son cosas, recuerda, decíamos, muy diferentes. Si somos cristianos, tenemos que ser parte de la iglesia. Y Dios, en su soberanía, en su gracia, en su amor, en su voluntad, nos va a injertar en una iglesia local, que es donde estamos aquí. Pero debemos de ser parte de la iglesia y no solamente ser meros asistentes de una iglesia. Si tú, hermano, solo asistes a una iglesia, ya me pongo un signo de interrogación si realmente te tendría que llamar hermano. Porque si tú eres cristiano, si pusiste tu fe en Cristo para salvación, si tú te dices cristiano como seguidor de Cristo, tú tienes que ser parte de la iglesia de Cristo. Si no eres igual, solamente imagínate, digo, lo hemos dicho, no somos un club, pero imagínate un club que tiene una membresía. ¿Sí has conocido algunos clubes que tienen membresía? De hecho, creo que todos prácticamente, ¿no? Tú puedes ir como invitado, ¿sí o no? Y puedes ir y entrar un día y conocer las instalaciones, y también hasta en algunos lugares te dejan entrar, algunos nada más entra, ve y paga, ¿no? Y inscríbete. Pero en algunos te dejan un día estar, meterte a la alberca, utilizar las instalaciones, pero tú eres invitado, no eres miembro, no eres parte de ese club. Exactamente es lo mismo en la iglesia. Si tú nada más asistes a una iglesia, pregúntate realmente si eres parte de la iglesia de Cristo. Tú tienes que ser miembro de una iglesia, y la semana pasada hablábamos que Dios soberanamente nos da dones. ¿Recuerda eso? Vimos varios. Y que nosotros debemos de presentar lo que Dios nos ha dado en servicio a Él y en servicio a nuestros hermanos. ¿Recuerda lo que le decía Dios? A cada quien le reparte soberanamente. Y que empezábamos diciendo, no nos debemos de sentir los únicos, no nos debemos de sentir especiales, nos debemos los unos a los otros. ¿Sí recuerda eso? Porque yo sí me acuerdo, pero a mí lo que me interesa es que usted también se acuerde. Le decía, yo le daba un ejemplo, yo necesito que usted ore por mí, ¿sí? Y usted necesita que yo ore por usted. Nos debemos los unos a los otros. Yo tengo ciertos dones que Dios me dio, pero Dios no me dio todos a mí. Usted tiene ciertos dones que Dios le dio, pero no le dio todos. Entonces, donde yo no tengo, usted sí tiene.
Y usted, cuando usted y yo y cada uno de nosotros presentamos lo que cada uno de nosotros Dios nos dio, pues la iglesia realmente es el cuerpo vivo de Cristo. Decíamos la semana pasada, que es lo que leíamos en la Escritura, ¿no? Como un cuerpo tiene muchos miembros, así la iglesia. Y cada miembro tiene una función. Decía, nos apuntaba directamente al cuerpo humano como un organismo, que tiene ojos, que tiene boca, que tiene nariz, que tiene pies, que tiene manos, y cada uno tiene una función. El ojo no puede hacer la función de la mano, ¿verdad? Ni la mano puede hacer la función del ojo. Cada quien tiene algo que hacer cuando es miembro de la iglesia. Y veíamos algunos ejemplos que nos pone la Escritura la semana pasada, pero también que lo que vamos a ver hoy es que debemos de todo esto cimentarlo en el amor. ¿Te recuerdas? La Biblia nos dice que aun si hablásemos lenguas humanas y angelicales, pero si no tenemos amor, dice, nada, ¿qué? Nada somos. Si predicásemos, si entregáramos todo, si hiciésemos tantas y tantas cosas, pero si no tenemos amor, y está hablando aquí del amor de Dios que sobrepasa el entendimiento y la forma del amor del mundo, nada somos. Ahora, ¿cómo vamos a creer o a entender el amor? Bueno, el amor que Dios nos ha dado es el que tenemos que darnos los unos a los otros. O sea, ¿cómo yo voy a estar seguro de que tengo el amor de Dios? Porque yo puedo dar de ese amor. Y si vemos, uno de los puntos fundamentales del amor de Dios es que no es un amor egoísta, es todo lo contrario. ¿Cómo se maneja el mundo en cuanto respecto al amor y el amor egoísta? Bueno, primero recibo, y si recibí bien, entonces ¿qué? Doy. Así es el amor del mundo, muchas veces, muchas. Y usted no puede decir que no es así, porque a veces, muchas veces actuamos así. Somos más benévolos, somos más atentos con aquel que nos da. Pero con el que no nos da nada, ese no se merece ni mi tiempo. Aléjate dicen ahí en el internet, o aléjate de las personas. No, es que tú tienes que ser compasivo. Tú tienes que mostrar el amor de Dios. Y ahora vamos mucho más allá, estamos hablando entre nosotros como iglesia, como hermanos, como hijos de Dios. Hace un momento lo cantábamos, una sola fe, una esperanza, un Dios y Padre de todos. Y empieza a hablar de cómo debe de ser el amor en el verso 9 de Romanos capítulo 12. Dice, el amor sea ¿qué? ¿Sin qué? Sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid ¿qué? Lo bueno. En el contexto, recuerden esto, por eso le empecé a decir lo anterior, en el contexto nos está diciendo que somos un cuerpo, que somos la iglesia de Cristo, que nos debemos los unos a los otros, que no podemos tener altivez en el corazón, que Dios nos ha dado a cada uno diferentes dones, diferentes cosas, y debemos de presentarnos los unos a otros y debemos de amarnos. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Debemos de tratarnos, hermano, con amor fraternal. Y ahorita vamos a ver qué significa ese amor fraternal. Lo primero que nos dice, el amor sea sin fingimiento. ¿Qué significa esta palabra fingimiento? Si extendemos su significado, dice que sea sincero. Usted sabe lo que es eso, ¿no? Sinceridad. Y lo otro que dice es que no sea, vea, hay una palabra fuerte aquí, que no sea hipócrita, que no sea con hipocresía. Usted no me lo va a creer, pero muchas veces sí mostramos amor fingido. Es muy fácil decir bendiciones, ¿verdad?
en nuestro léxico, ¿verdad, cristiano? Bendiciones y no, y hermano, yo lo amo mucho. Pero en el momento de la verdad, en el momento que realmente se tienen que demostrar las cosas, aún en el mundo lo entienden, ¿no? Como lo dice, ¿dónde se ven los verdaderos amigos? ¿En la fiesta? ¿Dónde se ven los verdaderos amigos? Los momentos difíciles, en las pruebas, en las aflicciones, en las enfermedades, en la escasez. Cuando tú estás ahí, dices, nadie me ha... Todos esos que cuando yo me iba a la fiesta estaban, eran los primeros y esto. Cuando hay un momento difícil, no hay nadie. Y algunos de ellos tal vez te dijeron, tal vez los conocías desde la prepa o de la universidad, te dijeron, no, tú eres mi hermano, ¿no? Tú eres mi hermano del alma. Sin hipocresía. También es algo bien importante, hermano, no podemos venir a simular aquí una vida cristiana, una vida piadosa. Yo conozco muchos ejemplos de aún hermanos, de pastores, entre servidores, entre los congregantes, donde sí, hermano, sí, pastor, te amamos mucho, pero en el momento importante, ahí nos vemos. A veces lo decimos con tal, yo lo he visto, con tal de estar cerca de las personas. Y tristemente muchos pastores lo que ven eso, muchos hermanos llegan con fingimiento. Por querer estar cerca del pastor, no sé qué piensen con que estén cerca del pastor, no sé qué vaya a suceder. Pero llega a pasar. No, pastor, y esto, yo lo he visto. Yo he visto cómo se introducen a veces ese tipo de personas. Ya digo personas porque no sé si son hermanos, y van con el pastor y le hacen todo y no lo dejan casi ni caminar, pero es con fingimiento, porque lo que realmente ellos quieren es estar cerca, pero en algún momento a ver si les toca algo, un ministerio, que los dejen predicar. Entre nosotros puede ser así. Con tal de mostrar una apariencia piadosa podemos llegar y no, sí, hermano, te amo mucho y que Dios te bendiga y todo, pero realmente saliendo de esta puerta ni siquiera me vuelvo a acordar de ti en toda la semana. Como le decía, hermanos, ustedes cuando ven a los que son parte de la iglesia, que de repente por X o cualquier situación no vienen, o sucede algo, los ven mal, a veces me ha tocado ver aún en esta iglesia hermanos que vienen con mucho dolor, que luego están llorando. ¿Ustedes sienten algo por eso? Pero eso sí, a la hora de la despedida, bendiciones, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Dice que tiene que ser sincero. ¿Y cómo es un amor sincero? Cuando tú amas, te preocupas por la otra persona o no. ¿Tú amas a tus hijos? ¿Tú amas a tu esposa, a tu esposo? ¿Es de palabra nada más? ¿Amas a tus hijos y qué haces? ¿Te preocupas por ellos? ¿Velas por ellos? ¿Buscas cuidarlos? ¿Los procuras? ¿Estás ahí atento? Que no les suceda nada, que no les pase nada, que estén bien. Ese es tal vez un amor genuino, y ese es el amor. Si estamos hablando que entre nosotros debemos de tratarnos así, no debe de ser fingido. Lo que estamos entendiendo no debe de ser nada más de palabra. Tiene que ser sincero. Si no, yo lo llevaría a un punto, si no digas nada mejor. También toca ver muchas decepciones, a veces entre los hermanos. Digan, oye, pastor, es que el hermano me hizo tal cosa, o sucedió esto, y no puedo creerlo porque él me decía tantas cosas, ¿no? Decía que éramos hermanos, que eran como mi familia, ¿y por qué me hizo esto?
Esa tal vez, porque no fue sincero. Porque lo único que a veces la amistad las tenemos solamente para recibir cosas de las otras personas. Así se maneja muchas veces el mundo en las amistades. Te buscas amistades, pero no para tú darles, sino para ver qué te pueden dar. Eso no puede suceder en la iglesia. No podemos reunirnos y unirnos aquí para ver, bueno, me voy a acercar a este hermano porque este hermano está cerca del pastor, porque este hermano me puede meter al ministerio, porque este hermano me pasa esto. No podemos vivir de esa forma. Debe de ser un amor sincero, sin fingimiento, sin hipocresía. Y ve lo que dice después: aborreced, dice que, lo malo y seguid lo bueno. ¿Sabe qué significa esta palabra aborrecer? Detestar. Cuando, vamos a ponerlo así, cuando no soportas algo. Dices, detesto esto. Dice, bueno, detesta, aborrece lo malo. Y después dice, seguid lo bueno. ¿Sabe lo que significa seguir? Unirse, pegarse. Como dice, como cuando hace uno fila. Bueno, ahorita, ¿ha visto las filas en las gasolineras? Están siguiendo, que están buscando combustible, ¿no? Y ahí están, y se van encolando, ¿no? Uno tras otro, uno tras otro. Y ahí se quedan, porque están siguiendo un fin. Digo, no estoy hablando nada de eso, pero estoy dando un ejemplo, ¿no? Bueno, así todos deberíamos de ir, uniéndonos, siguiendo todos la voluntad de Dios. Aborreciendo, detestando, desechando lo malo. Y aquí en el contexto, si estamos hablando de tratarnos con amor fraternal, bueno, desechar la hipocresía, desechar la murmuración, desechar los pleitos, desechar el mal carácter, desechar el egoísmo, volvernos verdaderamente los unos a los otros, presentar lo que Dios nos ha dado en servicio al otro. Detestando hacer lo malo. Dice, siguiendo lo bueno. Pero le digo, aquí es sinceridad, genuino, ser real. Nada falso, hermano, nada falso debe de existir en nosotros, en nuestra convivencia. No pueden ser nada más palabras huecas. ¿Usted recuerda el dicho, tus obras hablan tan fuerte que no alcanzo a oír tus palabras? Pero mire, hermano, esto es primeramente por usted y después por los demás. Porque si no, usted está viviendo en la mentira. ¿Y quién es el padre de mentira? ¿Dios? No. Mire, esa forma, como a veces nos tratamos en el mundo, de mucha diplomacia, no es como debemos de tratarnos como hermanos. ¿Sí entiende lo que le estoy diciendo? Porque usted lo ha visto. Tal vez usted por una u otra cosa ha tenido que simular en eso, ¿no? Pero por lo menos lo ha visto, como esa diplomacia donde todo bien, y a veces hasta en los trabajos, ¿no? Todos cuando llega el jefe, señor, y no sé qué, y se le ponen ahí, pero se va a dar la media vuelta y ay, no me ha pagado, ay, esto, y ay, nos trae. Eso es hipocresía. Eso es hipocresía. Que así se viva, eso no quiere decir que esté bien. Porque eso yo lo veo mucho. Esas amistades que luego se tienen, ¿no?
De que cuando se ve, no, ¿y cuándo nos vemos? No, sí, pronto y no sé qué. Y cuando se van, ay, ya me tiene harto. Yo no sé cómo me lo pude haber encontrado. Ese es el mundo. Imagínense si traemos esas prácticas acá. Sin fingimientos, hermanos. Sinceros de corazón. Sin hipocresía. Detestando lo malo. Siguiendo. Uniéndonos, pegándonos a lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Bueno, lo de Dios. Porque estamos hablando del amor ágape. Mire, primera de Pedro 1:22. Dice ahí, primera de Pedro 1:22. Dice, vea cómo empieza habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, dice, para un amor fraternal que no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón que puro. Pero me gusta este verso porque pone algo que tiene que estar antes para ser sinceros. Tiene que haber, ¿qué dice aquí? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia en la verdad, ¿mediante qué? Mediante el Espíritu Santo de Dios. Y allá ese momento, ¿para qué dice? Para un amor fraternal no fingido. Dice, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. ¿Saben lo que es entrañablemente? ¿He escuchado eso? Ay, me duelen las entrañas. Algunos dicen así, ¿no? ¿Qué está diciendo? Que le duele algo exterior o interno. Algo que está pero unido, ¿verdad? Y pegado a uno. Que no es externo, que no es así liviano. Dice, amados los unos a otros entrañablemente. Le repito, tenemos que dejar de lado un poco el estar en el centro de todas las cosas, cada uno de nosotros sentirnos el centro y empezar a adorar y darle gracias a Dios y empezar a ver por los demás también. Miren, nosotros tenemos hermanos que por una u otra razón ya no están con nosotros y aún seguimos orando por ellos. Y siguen estando nuestras preocupaciones. Porque tenemos que actuar así con amor entrañable. Si se pierde, aún cuando se llega a perder uno, ¿qué hacemos? ¿De qué sirve eso? Orar por él y a veces preguntamos si vemos, si se puede, si nos van, si nos reciben, buscando amarnos verdaderamente. Un corazón puro, pero dice antes, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu Santo de Dios, para que haya un amor no fingido, fraternal. Y mire, ahorita vamos a ver qué significa bien esta palabra fraternal, pero también vea primera de Juan 3:18 antes. Dice, hijitos míos, no hemos de palabra ni de lengua, sino de hecho
¿Y en qué? En verdad. Dicen por ahí, de lengua me como un taco, ¿no? 2 con salsa. Digo, es muy fácil llegar con alguien que está en una necesidad y decirle que Dios te bendiga. Pero solo los de entrañable corazón puro, de amor puro, son los que son ese instrumento muchas veces de bendición para esa persona. Es una gran diferencia. Es muy fácil, ¿verdad?, ver a alguien que está en una necesidad, en una aflicción, decirle que Dios te bendiga. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos sido ese instrumento, ese camino para hacer bendición para esa persona que está en aflicción? Y no necesariamente siempre es algo económico, ¿eh? A veces la gente necesita que alguien esté cerca. Tú, que Dios te bendiga. Dice, hijos míos, no habemos de palabra, sino de hecho y en verdad. Diciéndonos también en este verso que evitemos cualquier cosa mala, que nos aferremos a las cosas buenas conforme a la voluntad de Dios y que sea el amor ágape. Está hablando aquí en Romanos 12:9, cuando dice el amor sea sin fingimiento, está hablando del amor ágape. Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, dice, prefiriéndoos los unos a los otros. Aquí esta palabra amaos viene del amor de familia. Así, si uno busca en el diccionario esta palabra amaos, habla del amor que uno tiene, por ejemplo, a su familia natural, a sus hijos, a su esposa, a sus padres. Pero no está hablándole a una familia natural, está hablándole a una familia ¿qué? Espiritual. Está hablándole a la congregación y les está diciendo que deben de tener el mismo amor como si fueran familia natural. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. ¿Sabe qué esta palabra amor fraternal cuál es? Filadelfia. Que habla de afecto fraternal como afecto familiar, cercano. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, con afecto fraternal. Dice, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Esta palabra honra significa valor. Y habla de valor monetario. Como cuando uno le pone valor a una cosa, ¿no? Así se maneja el mundo, ¿no? Hay ciertas cosas y dice, este tiene este valor. Dice, en cuanto a valor, dice aquí, y poniendo como las situaciones de dónde yo debo de dedicarme también. Dice, prefiriéndonos que los unos a los otros. Es decir, debemos de poner en alta estima a nuestros hermanos de la congregación. Y nos está diciendo que debemos de amarlos de la misma forma como amamos a nuestra familia terrenal. Miren, la Biblia siempre nos deja ver este punto, que los miembros de la iglesia son considerados como miembros de la familia de Dios. ¿Por qué? Porque todos tenemos un mismo Padre. Y de hecho los lazos
de tu familia espiritual, ¿sabías que son más fuertes que los de tu familia terrenal? ¿Cómo está eso? Bueno, llegará el día donde ya no será padre o madre o hijos o esposo o esposa. ¿Sí sabe eso? Y solo seremos ¿qué? Hermanos en Cristo. Digo, esto no está diciendo que desprecie a su familia, pero sí llego a encontrar que también no hay un entendimiento ni la alta estima que debería de tener los hermanos de la iglesia. Si usted se va a uno de los dos extremos, se está equivocando. Aquí está diciendo, dice, amaos, esta palabra es familia, los unos a los otros con amor fraternal, afecto como de parientes. Es en cuanto a valor, prefiriéndonos los unos a los otros. Lo voy a poner así. Tú le dedicas cierto tiempo a tu familia natural para verla, para pasar tiempo con ella, y está bien. Pero ¿cuánto tiempo le dedicas de la misma forma a tu familia espiritual? A la que va a trascender contigo la eternidad. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas oraciones? ¿Cuánto servicio? Yo veo caras como de ay. ¿Y quién es el que nos está diciendo esto? Dios mismo. Y vamos a ver esto de la familia. Efesios 3:14. Dice ahí, es un ejemplo de muchos que se habla así de la iglesia como una familia. Dice ahí Efesios 3:14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos, dice, y en la tierra. ¿Somos hijos de Dios? ¿Sí o no? Entonces somos hijos de Dios. ¿Qué somos nosotros? Hermanos. Y le decía, esta familia espiritual tiene un lazo mucho más duradero, más seguro que el que te une a tu familia física. Porque si yo te lo pongo en una perspectiva tal vez que es real, pero que muchas veces no queremos aceptar, es que si tenemos familia terrenal que no es cristiana, solamente ese lazo va a durar hasta que mueran. Muchos no vamos a pasar con muchos de nuestra familia terrenal la eternidad, porque muchos de ellos rechazaron el mensaje. Digo, aquí
Claro, hay preocupación genuina por eso y tú debes de orar y tú debes de buscar, predicarles con palabra y con hecho el mensaje confiando en Dios, confiando en el Dios soberano, eso es verdad. Pero tienes que entenderlo desde ese punto. Pero tu familia espiritual va a trascender la eternidad, es decir, tu hermano va a estar aquí, va a estar allá en la eternidad contigo, tu hermano espiritual. Y tú también te debes a él de la misma forma como te debes a tu familia terrenal. Es decir, lo que nos está diciendo aquí es que debemos de hacer todo lo que esté en nuestro poder, en nuestro alcance, en nuestras fuerzas, para permanecer afectos los unos a los otros. Esto es perdonarnos, esto es servirnos. Pero hoy es bien fácil. Tengo un problema con alguien y ¿qué es lo primero que hago? Pues ya me voy. Y a veces ni a Dios digo. Eso no es lo que Dios nos manda. Y yo lo he visto. Y aún es algo que se mueve entre los cristianos. ¿Por qué? Porque todo el mundo pone lo que piensa y lo que es en el internet y ahí puedes ver, ¿no? Y si a mí no me gusta algo en la iglesia, simplemente y sencillamente me voy y ni las gracias doy. ¿Qué es eso? Si mi hermano me vio feo, me voy porque en esa iglesia no son amorosos. ¿Cómo es posible eso? Dice, ¿qué es lo que Dios nos dice? Para que todos esos argumentos, esas ideas que tenemos en nuestra cabeza se caigan ya de una vez, dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, en cuanto a valor, dice, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Y sabe también qué significa esto? Respetándonos los unos a los otros, amándonos los unos a los otros, procurándonos los unos a los otros, orando los unos por los otros, sacrificándonos los unos por los otros. ¿Amas? Aquí la pregunta es, ¿amas a tu familia espiritual? ¿Te preocupa? ¿Te agrada venir a la iglesia y compartir, convivir, orar unos por otros? ¿Haces algo de ello? Si no, como yo te decía, tú eres un asistente, como un invitado a un lugar, pero tú no eres miembro de la iglesia, ni parte del cuerpo de Cristo. Dice el verso 11, en lo que requiere diligencia, dice, no perezosos, fervientes en espíritu, dice, sirviendo al Señor. Dice, en lo que requiere diligencia, ¿qué es la palabra diligencia? Prontitud. Y dice que no seamos ¿qué? ¿Qué es perezoso? Pues flojos. Dice como fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Y sabe que habla de este fervientes en espíritu? Habla del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y esta palabra fervientes es como de algo que hierve. Habla de algo acalorado, habla de algo encendido. Y dice que requiere ¿qué? Prontitud y no flojera ni pereza. Debemos de preocuparnos de no apagar el Espíritu, de no resistir al Espíritu Santo, de no contristar al Espíritu Santo, sino todo lo contrario. Debemos de pedirle fervorosamente que nos llene de celo y que avive en nosotros un entusiasmo necesario para cumplir, para obedecer los deberes cristianos y lograr nuestra meta como iglesia. Yo le decía, muchas veces, ¿sabe qué es lo que ven los pastores? A veces iglesias que les pesa aún este tiempo. Yo se los he dicho mucho, hermano.
¿Cómo nos puede pesar los tiempos de enseñanza? ¿No deberíamos de estar fervorosos de buscar y de escuchar y de recibir de parte de Dios? Yo ya quiero que se inicie la oración donde participe la iglesia, pero ¿cómo le hacemos? Es importante que como iglesia nos reunamos también para orar. Pero ¿cómo lo hacemos? En otras iglesias donde he estado lo citamos antes del servicio, el domingo. Y no, ya no, pastor, ya no. Ya estaba como que levantando mi mano, pero en el momento que dijo eso ya la bajé. En otras iglesias donde he estado escuchado lo citamos después del servicio. Es que ya tenía compromiso. Bueno, lo citamos otro día. Es que no, nada más puedo los domingos. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Hay cosas que requieren diligencia, prontitud y no flojera, no pereza. Y debemos estar fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, pero eso es cada uno. ¿O qué necesitan aquí? Un animador que esté fuego y para que se aviven. Porque no lo van a tener. Tu comunión con Dios, hermano, déjame te lo digo, depende de ti, no depende de mí. Yo tengo una parte nada más que cumplir, sirviéndote a ti y sirviéndole a Dios. Pero yo no puedo avivar el celo, el fuego en ti, yo no puedo. Lo único que puede es Dios, y lo que necesitas tú es humillarte ante Dios y reconocerle y clamarle a Él. Te decía, no apagar el espíritu, no resistir al espíritu y no contristar al espíritu. ¿Cómo podemos apagar el espíritu? Con el pecado. Pero aquí específicamente de apagar el espíritu es cada quien viene a lo suyo. No resistir al espíritu. ¿Qué significa aquí esto? Pues no resistir lo que Dios nos está hablando. Reconocer. Pero reconocer no nada más para decir, ay, sí, no lo hago, sino empieza a hacerlo. Y no contristar, pero en el mismo punto, ¿no? ¿Con qué contristamos? El Espíritu Santo de Dios. Pecado de nuestros corazones. En el punto específico que hablamos de la unidad, despreciándonos los unos a los otros, desechándonos, murmurándonos, no queriendo servirnos los unos a los otros. Así vamos a contristar al Espíritu. Cuando tiene que ser todo lo contrario, pedirle fervorosamente a Dios que nos llene de celo para hacer su voluntad. Pero seamos diligentes, hay cosas que requieren diligencia. No es para mañana, es para hoy. Eso tienes que aprenderlo también, hermano, porque muchas veces vivimos así, dejando todo para mañana. Hay muchas cosas que se tienen que hacer hoy. Ahí estás, no con tus propósitos de año nuevo, no, ya para el enero del 2019 ya voy a empezar a leer la Biblia. Ay, no es que enero, los primeros 15 días como que todavía entre vacaciones y ya retomarla. No, porque le digo porque es algo que yo también me enfrento. No, ya la siguiente semana, es que el 1 de enero al 7, la rosca y todo eso, pues no se puede, ¿no? Y así vas a acabar en diciembre.
Ya cuando vas a medio año, no, yo creo que me aviento este año completo y al siguiente ya para el 2020 ya empiezo. Hay cosas que requieren ¿qué? Diligencia. Ahora, por ejemplo, cuando Dios te habla y te dice algo que tú estás yendo en contra de eso, es en ese momento donde te tienes que empezar a arrepentir y dejarlo de hacer. Eso requiere prontitud. No mañana, no una vez más, no una última y ya. Es en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, y dice aquí que sirviendo al Señor. Y parte que debemos de entender de servir al Señor es servirnos los unos a los otros. Ve lo que dice el verso 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en ¿qué? En la oración. Gozosos en la esperanza. ¿Esperanza de qué? ¿De que se cumplan mis metas del 2019? ¿Mis proyectos? Aquí está hablando de la esperanza de la salvación futura. Esa es nuestra mayor esperanza. Si me entiendes eso, hermano, debemos de comprenderlo. ¿Dónde debe de estar nuestra esperanza y nuestro gozo? En la salvación futura. Ahí es el centro de todas las cosas, para que todo lo demás se acomode en el lugar que tiene que estar y no le demos relevancia a cosas que no tienen que ser relevantes en nuestra vida. Porque mira, la esperanza de la salvación futura va a estimular el gozo presente. Y vamos a ser en ese momento capaces de perseverar aún en medio de la aflicción, sufridos en la tribulación. ¿Sabe qué es esto, sufridos en la tribulación? Aguantar. A veces creemos que sufridos en la tribulación es estar ahí. No. ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿No sabe qué es sufrido en la tribulación? Aguantarla. Aceptarla. O nuestras vidas no están en las manos de Dios. Le decía, la esperanza de la salvación futura va a estimular el gozo presente. Tanto así que vamos a ser capaces de perseverar en medio de la aflicción. Porque también en otras traducciones, cuando dice aquí sufridos en la tribulación, habla de perseverancia. Perseverando en las tribulaciones. ¿Y qué es perseverancia? Es la fuerza de resistir bajo presión y la aplicación persistente de esta fuerza. Pero he aquí la situación, que esto no es producto de la sabiduría o de la habilidad humana, sino de la gracia de Dios. El perseverar para el humano natural sin confianza a Dios es imposible. Algunos tendrán más que otros, pero en algún momento, si tú estás confiado en tus fuerzas, se te va a acabar. ¿Cuántos no has visto que llevaban 10, 15, 20, 30 años en el evangelio y de repente tal vez empezaron a confiar mucho en ellos mismos?
Pero esta perseverancia que indica la fuerza de resistir bajo presión y que esta fuerza está persistentemente aplicada en nuestras vidas, no es producto de la sabiduría humana ni de la fortaleza humana, sino de la gracia de Dios. Por eso viene después: constantes en la oración. Debemos de persistir en la oración, porque nuestra comunión también depende de estar unidos a Dios. Y eso podemos poner que es oración, ¿no? Hablar, orar, pedirle a Dios. Sin oración constante, ese gozo y esa perseverancia serán imposibles. ¿Por qué? Porque la oposición que procede del mundo, hermano, si no estamos en una ferviente, en una constante oración, esa presión que procede del mundo va a empezar a ser más fuerte. Ayer un hermano se acercó conmigo, tiene situación familiar. Me dijo, se acercó, me dijo que quería un consejo. Tenía problemas con su esposa y lo primero que le dije es: ora por tu esposa antes que cualquier cosa, pero tienes que hacerlo constante. Entonces algunos se quedan: ¿ese es el consejo? Yo esperaba, no fue él, ¿verdad? Bueno, no sé, porque no sé qué pensaba, ¿no? Pero ¿es el consejo? Ay, ya me lo sabía, pero ¿cuándo lo has aplicado? Y si te vas muchas veces atrás, no, pues tal vez nunca. O tal vez he orado una semana y como no se resuelve, pues ya dejé de orar. ¿Te ha pasado? Estás en la aflicción y no, Señor, se te empieza a pasar la aflicción y ya. Tienes la deuda, no has pagado la renta. Señor, por favor, te lo pido, no nos desampares, tú nos has dicho, ¿no? Y empiezas hasta a decir cosas que no. Y por pura gracia de Dios llega. ¿Qué haces después de que pagas la renta? Si bien te acuerdas, ay, gracias, y ya. ¿Sigues orando? Dice ahí que constantes en la oración, gozosos en la esperanza de la salvación futura. Esta salvación futura, puestos nuestros ojos ahí, va a traernos gozo presente. ¿Para qué? Para ser sufridos, para perseverar en la tribulación, constantemente en oración, sabiendo que el que nos sustenta, el que es nuestra roca y de quien dependemos es de Dios. Y aún está hablando que esto debemos de llevarlo a la unidad de nuestra iglesia. ¿Dónde tenemos que tener puestos nuestros ojos? Cuando venimos a reunirnos. En que Cristo un día vendrá por nosotros. O en otras cosas, hermano. Si usted pone sus ojos en los hermanos que están aquí, su esperanza tal vez se va a caer. Si usted pone sus ojos, es que mira, ya hay 3 hileras vacías. No, yo creo que no, aquí no está como funcionando el asunto, ¿no? Entonces, ¿tú qué piensas que es la iglesia? Si tú pones tus ojos en quién va a estar aquí predicándote, estás equivocado. Si tú pones tus ojos en cómo se llama tu iglesia y qué pastores y qué ministros están en ese ministerio, estás perdido. Pero cuando la iglesia se pone gozoso en la esperanza de que Cristo vendrá, de la salvación futura,
Y aprendemos a ser sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Empezaremos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Porque hay que ser sufridos en las tribulaciones. Le digo, esto es aprender, yo lo podría mencionar así, es aprende a aceptarla. Y sé constante en la oración. Y vamos a ver unos versos de cada una de estas cosas. Primera de Pedro 4:13. Aquí en Primera de Pedro 4:13 habla de dos puntos. Los primeros, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Está ahí, Primera de Pedro 4:13. Dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran ¿qué? Alegría. ¿En dónde te tienes que gozar? Ve lo que dice, gozaos por cuanto sois ¿qué? Partícipes de los padecimientos de Cristo. Ay, no, yo quiero, no, esto no me lo dijeron antes, ¿no? Dice, para que también en la revelación de su gloria, dice, os gocéis con gran alegría. Ahora vea Santiago 5:10, que habla un poco más de ser sufridos en las pruebas, en las aflicciones, en las tribulaciones. Y vean el ejemplo que nos da a dónde tenemos que voltear. Santiago. Dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Dice el verso 11, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Dice, ¿habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? ¿Que Él es qué? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. La primera parte dice, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y esto yo te lo invito, ve a tu Biblia y busca lo que le sucedió en el Antiguo Testamento a los profetas de Dios. Hasta ¿sabes qué te va a ayudar? Para que hagas una comparación de los profetas de hoy a los profetas verdaderos. Hoy entra el profeta a la iglesia y ¿qué pasa? ¿No? Lo reciben y pásele. Digo, no era lo mismo en los tiempos del Antiguo Testamento, pero si fuera igual que entraran a la iglesia, pues lo que verías es que lo quisieran, bueno, lo matarían aún. Entrara y le empezara a aventar cosas, a apedrearlo tal vez, a gritar no para no escucharlo, a desechar. Fue algo muy difícil que vivieron muchos de ellos. Y dice, hermanos, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Sufrieron mucha aflicción. Y bueno, muchos de ellos tuvieron que tener paciencia. Algunos de ellos le dijeron, ¿para qué, Señor, voy si no me escuchan? Dice, ya habéis oído de la paciencia de Job. Y usted lo sabe, Job lo perdió todo.
Dice, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Todos sabemos que Dios le añadió todo y le duplicó lo que había perdido. Pero cuando vino el momento de aflicción para Job, ¿qué fue lo que hizo? Le dio gracias a Dios. ¿Fue sufrido en ese momento? Ciertamente lo fue. Esto, ¿sabes a qué te va a llevar, hermano? Que es algo bien importante cuando está la aflicción, cuando está la tribulación, a que no te sientas que eres el único que sufre y que es afligido. Y que no es la más grande aflicción la que tú estás pasando. Comparada tu aflicción con la aflicción de Cristo, no es nada. Y esto te va a llevar a ¿qué? A ser perseverante. Perseverante, confiando en Dios. Porque cuando empiezas, no, es que no sabes lo que me pasó a mí, no, pues ya perdimos. Cuando aprendes a aceptar la voluntad, la soberanía de Dios, las pruebas, las aflicciones, situaciones difíciles, y aprendes a confiar y eres constante en la oración y eres gozoso, esperanzado en que Cristo un día vendrá por ti. Y tú empiezas a estimular ese mismo carácter y esa misma forma en la iglesia. Realmente seremos como piedras vivas, edificando el templo santo de Dios. Colosenses 4:2 dice ahí, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y habla de algo constante. No nada más tiene que empezar a hacer algo de todos los días, sino de muchos momentos en tu día. Cuando tú tienes que orar a Dios por guía, en agradecimiento, y también tienes que aprender a orar por otros. Dice el verso 13, Romanos 12:13, compartiendo para las necesidades de los santos, dice, practicando la hospitalidad. ¿Qué es hospitalidad? Recibir gente en casa, ¿verdad? Si nos vamos directamente al contexto, lo que está diciendo es que los hermanos debían de aplicar la hospitalidad porque a veces había necesidades de hermanos que iban, venían, que necesitaban un lugar de refugio, un lugar donde pasar la noche. Aún los mismos apóstoles, el mismo apóstol Pablo, muchos momentos necesitó de gente que fuera ¿qué? Hospitalaria. Es decir, que entregara de lo suyo para beneficio de otro, por el puro hecho de buscar hacer lo bueno. O sea, ser hospitalario no es, oye, te recibo en mi casa pero te cobro, ¿no? No, eso no es ser hospitalario. Es de lo que tú tienes, entregar para beneficio de otro. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¿Cuánto de lo que tú tienes das para los demás? Y aún no nada más es, hermano, cuando dice aquí practicando la hospitalidad, no nada más es cuando ves necesidad, sino siempre tomando la iniciativa de dar, de ofrecer. Le digo, y aquí dando el énfasis de entre nosotros. Ya para terminar, mire Mateo 25:35.
Hablando del Señor Jesús, Mateo 25:35. Dice ahí, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Dice, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Dice, ¿y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí también me lo hicisteis. Esto nos lleva a otro nivel. Dice que el Señor nos va a pagar lo que hagamos, lo que demos, como si se lo hubiéramos dado y se lo hubiéramos hecho a Él. Ayer escuchaba una prédica que decía, todo hermano, y es una verdad, todo lo que somos, lo que tenemos, un día se va a fundir, se va a acabar. ¿Sabes lo único que va a perdurar? El tiempo y lo que diste para la obra de Dios. Es una verdad. Todo lo demás, los títulos, el trabajo, la casa, el coche, las cuentas de banco, la ropa, todo eso se va a fundir un día. ¿Sabes lo que va a perdurar? Lo que tú diste y lo que tú presentaste para la obra de Dios. Y va muy de acuerdo con lo que estamos leyendo aquí. Dios va a pagarnos como si se lo hubiéramos hecho a Él mismo, como si lo hubiéramos dado, como si hubiéramos orado por Cristo mismo, como si lo hubiéramos servido a Cristo mismo. Dice, respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Y eso también debe de ser una motivación para nuestra vida. Digo, hay que desechar el concepto que tenemos de iglesia, porque yo alcanzo a notar que es un concepto equivocado. Dios nos ha hablado claramente, somos el cuerpo de Cristo. No debemos de sentirnos superiores. Si tenemos claro eso, no debemos de sentirnos superiores, somos el cuerpo de Cristo. Dios nos ha repartido dones a cada uno que debemos de presentárselos a Él y a la iglesia. Y todo eso que Dios nos ha dado debemos de entregarlo a Dios y a nuestros hermanos con amor fraternal, con amor como si fuéramos familia, porque realmente lo somos familia. Como yo te le decía, tal vez a tus familiares naturales no los vas a ver más que en este tiempo. Y yo no estoy diciendo que los deseches o los desprecies, pero recuerda, a tus hermanos espirituales los vas a ver para la eternidad. Y tú te debes también a ellos, de la misma forma como te debes a tu familia natural. Y yo pensaría que aún un poco más. Debemos aprender a servirnos los unos a los otros. Dejar de ser egoístas y dejar de vivir una vida cristiana de falsedad, de simulación, de mentira externa. ¿Cómo vamos a un parámetro claro es cómo tú sirves y tú qué eres en la iglesia? Un parámetro claro de cómo estás viviendo es tú qué eres en la iglesia. Tú eres parte de una iglesia,
Tú eres miembro de una iglesia. Tú bendices a esa iglesia, tú bendices a tus hermanos, tú sirves, sabes servirles, tú te preocupas por ellos, tú los procuras, tú oras por ellos, tú les sirves, les das cuando hay necesidad, o ni siquiera sabes, ni te enteras de lo que sucede. Pero eso sí, en el momento de la responsabilidad, la culpa la tiene todo el mundo menos tú. Los hermanos, el pastor, el ministerio, lo que tú quieras. Pero recuerda, como lo hemos hablado y hemos terminado muchas veces, cada uno de nosotros le dará cuentas a Dios de nuestra propia vida y de lo que Dios nos entregó a nosotros. Deja de pensar si el hermano no está dando lo que tiene que dar. Tú estás dando lo que tienes que dar conforme lo que Dios te ha dado por gracia. Debemos, hermano. Y esto no debería de ser algo que nos saluda, sino que nos confronte y que nos anime. Tenemos que tratarnos con amor fraternal. Si no somos la iglesia de Cristo de labios para afuera, pero no de hecho y en verdad. Te damos gracias, Padre, y te pedimos que tú nos sigas hablando, instruyendo, guiando en tu voluntad, mi Dios. Y que aprendamos cada día a hacer sacrificios vivos para ti. Aprendamos a servirte, amarte con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entendiendo el amor que tú nos hablas, ese amor sacrificial, que ve por el bien de los demás, que aprende a dar, que aun cuando recibe es agradecido y es dadivoso. Te pedimos que tú nos guíes, que tú nos enseñes, que tú nos instruyas. Queremos hacer tu voluntad, mi Dios. Queremos que tú te agrades de nuestras vidas, de nuestras familias, y aquí en esta enseñanza específica de la iglesia que somos. Tú te agrades de nosotros. Te pedimos perdón si hemos hecho lo contrario. Te pedimos que tú nos ayudes, que tu Espíritu Santo siga obrando en nuestros corazones, nuestras mentes, en nuestro ser. Gracias te damos por todo, por tu amor, por tu misericordia. Te agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano.